Bueno, fue excelente entre el Estado, comunidad y empresa. Y se saludaba este modelo de actividad que se había intentado y que todos habían pues salido beneficiados, entre comillas, hasta que estalló en 2015 el proceso del conflicto social. Entonces, cuando se da ese proceso de conflicto social, no sé si ustedes recuerdan un primer conflicto en 2015 y posteriormente en 2016 un segundo conflicto, ¿no? Y en ese segundo conflicto, ¿qué es lo que sucedía? Las Bambas inicialmente pertenecían, el proyecto es Glencore, ¿no? MMG Las Bambas, pero inicialmente pertenecía este proyecto a capitales australianos, Strata. Entonces Strata tenía contemplado construir un mineraloducto para llevar el mineral a Antapacay. Cuando es vendido por un tema de concentración de acuerdos comerciales como el Estado chino, es transferida al Estado chino en su gran mayoría este proyecto. Entonces ya no contempla construir el mineraloducto, sino contempla construir, bueno, procesar el mineral en el mismo lugar y llevar mediante camiones a Matarani, al puerto de Matarani, y luego podemos enviarlo pues, al extranjero, ¿no? Al exterior. Dentro de ese proceso, el tránsito de donde está el proyecto minero Las Bambas hasta Matarani es cerca de 160 kilómetros. Y en ese trayecto vamos a encontrar un conjunto de comunidades. Entonces, ¿qué hace Las Bambas? El proyecto, la empresa, firma un conjunto de convenios con las empresas, perdón, con las comunidades para que les den autorización y puedan transitar. Es decir, no estaba declarada también una vía nacional, era una carretera privada, ¿no? Entonces, cuando se da eso, una de las comunidades, por el incumplimiento de la empresa, decide poner una tranquera. ¿Qué estaría ejerciendo ahí? Su función jurisdiccional, pues. Sí, claro. Sí. Bueno, está ejerciendo su función. Y todavía creo que esa comunidad estaba titulada, reconocida por el Ministerio de Agricultura, etc. Es decir, es equivalente a una propiedad privada. Y en propiedad privada puedo ejercer, imponer, etc. ¿No? Entonces, ponen la tranquera y inmediatamente la empresa que tenía ahí este famoso convenio que las empresas mineras tienen con la policía, va y matan a dos comuneros, ¿no? O sea, los paran y siguen transitando. Entonces, estamos hablando de 1800 y hablamos de que justamente sus jurisdicciones todavía son limitadas y hablamos del 2016 de un caso concreto donde la jurisdicción no ha cambiado en gran medida, se mantiene, ¿no? O sea, pese a que se habla de muchos derechos para las poblaciones originarias, se mantiene. Es un caso concreto. En el caso de Tres Islas es lo mismo, pero tuvo otro desenlace, ¿no? Por ahí judicializaron, ¿no? Tuvo otro desenlace, por eso lo vamos a ver más adelante. ¿Qué más tenemos? Bueno, en Colombia, ¿no? El fuero eclesial para indígenas. Entonces, este fuero eclesial, muy bonito, donde capital era este fuero, que aún existe, y que ahora este fuero eclesial se encarga de capacitar a estas misioneras se encargan de capacitar a las poblaciones indígenas de esta parte. ¿Qué más tenemos? El constitucionalismo social y las políticas integracionistas del siglo XX. El Estado-Nación, tratamiento político de la negación al modelo integracionista. Es decir, en primera instancia se planteó la política asimilacionista. ¿Estamos? Y al ver que esta política asimilacionista era cuestionada por un lado y también no estaba cumpliendo los objetivos que tenía, se plantea y se replantea el concepto y se plantea el constitucionalismo social y las políticas integracionistas y se plantea el modelo integracionista. Es decir, somos diversos y en esa diversidad tenemos que plantear la unidad, ¿no? Entonces, dentro de ello, ¿qué surge? La sociedad nacional y el mercado, pluralismo subordinado para casos menores en el caso Perú. Es decir, existen culturas, porque así nos ven acá, multiculturalismo, existen diversas culturas y esas culturas ejercen cierta jurisdicción. Entonces, lo que hay que reconocerlo, ¿no?
Y de una u otra manera el constitucionalismo social y las políticas integracionistas lo que hace es justamente acoger ese tipo de políticas. Sin embargo, en otros países no hablan de multiculturalismo, sino hablan de otros conceptos, ¿no? O sea, se ha avanzado bastante en cuanto a la protección y a la institucionalidad indígena, como en el caso de Bolivia y Ecuador, ¿no? Pero en el caso de Perú todavía los estándares en materia de protección de derechos de pueblos indígenas es limitado en comparación a los estándares internacionales. ¿Qué más tenemos? ¿No? Los indígenas objeto de políticas, control y tutela, es decir, te ven como alguien, como ciudadanos de segunda clase y que merecen pues cierto control, ciertas formas de política, etc. Hasta la fecha no hay un plan de desarrollo sobre la comunidad, no hay nada. ¿Qué más tenemos? Nuevos marcos teóricos, el multiculturalismo, el pluralismo y las plurinacionalidades, ¿no? En el caso concreto del pluralismo, ya les expliqué que es la consistencia de diversas normas, ¿no?, jurídicas, y el concepto de multiculturalismo es un concepto limitado, pero que se usa, ¿no? Incluso el Tribunal Constitucional en sus sentencias ha mencionado ese tema, y no ha hablado de plurinacionalidad, que es un gran avance. ¿Qué más tenemos acá? El multiculturalismo, por ejemplo, se reconoció el derecho a la diversidad cultural y no al pluralismo jurídico. Desde ahí vemos una limitación en las constituciones de Granada, Guatemala, Nicaragua, Brasil, y también en las constituciones, ¿no?, de Perú, por ejemplo. El pluralismo, por ejemplo, surge en los años 90, reconocimiento de las aspiraciones de los pueblos indígenas dentro del Estado. Cambios teóricos, valorativos, políticos y jurídicos. El Convenio 169 de la OIT, la Constitución de Colombia 91, de México 92, Perú 93, Bolivia 94, Ecuador 98, Venezuela, introducen el concepto de pluralismo jurídico. Pero a la razón y a la luz del Convenio 169, que fue aprobado en 1989. ¿Qué más tenemos? Los pueblos indígenas como sujetos colectivos de derechos. Es decir, se supera la tutela colonial. El Estado ya no tiene que proteger y debe estar en una condición de inferioridad o de subordinación, sino que ya son sujetos de derecho. Bueno, recién en este tiempo estamos hablando de sujetos de derecho. Se supone que todos tendríamos que ser sujetos de derecho, ¿no? Pero ha tenido que pasar todo este proceso recién para que el Estado empiece a reconocer. Luego tenemos el reconocimiento del pluralismo jurídico, o también derecho propio, ¿no? Jurisdicción especial con competencia personal, territorial y material, instituciones y autoridades. Obviamente, siempre y cuando no se violen los derechos humanos. ¿Hasta ahí alguna duda? Un break de 5 minutos. ¿Continuamos? ¿Hasta ahí alguna duda, alguna pregunta? Plurinacionalidades, ¿no? En el derecho internacional, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas del 2016. Bueno, es una declaración nada más, ¿no? 2006. Luego tenemos el derecho a la diversidad cultural, transversalización, el derecho a la libre determinación de los pueblos. El concepto de la libre determinación es un concepto del derecho internacional, ¿no? Y básicamente es de los estados. Sin embargo, este concepto también se traslada a estas poblaciones originarias. ¿Por qué? Porque justamente les mencionaba que estas poblaciones tienen un antecedente y en su momento tenían una organización, es decir, son pequeños estados dentro de un estado, ¿no? Entonces, también se les reconoce el derecho a la libre determinación de los pueblos, o sea, amparados en ese marco histórico. Las constituciones introducen nuevos derechos con una visión intercultural, ¿no? Ecuador, Bolivia, en la jurisdicción mixta, Tribunal Constitucional Intercultural, en el caso Bolivia, ¿no? Es decir, intercultural. Hasta donde tengo entendido, en el caso del Tribunal Constitucional Intercultural, es decir, también hay representantes de estas poblaciones originarias para resolver. En el caso peruano, no, pues vamos a tener, ¿no?, tribunos que son representados o electos por el legislativo, ¿no? No tenemos, bueno, sería bueno impulsar esto. ¿Qué más? Uy, se acabó, ya no vamos, no, mentira, falta mucho de... ¿Hasta ahí alguna duda? ¿Quedó algo? Pregunta, doctor. Sí. Y los tribunales agrarios, cuando se da el tema de reforma agraria, entiendo de que ellos tenían cierto rubro de sus labores, claro, para ver el tema de los conflictos también con las comunidades. Claro. Entiendo de que ellos tenían cierto rubro de sus labores para ver el tema de los conflictos también con las comunidades. Claro.
Yo hasta hace un tiempo, ahora mis amigos defensores de la reforma, que no me lo van a gestionar, hasta algún tiempo tenía una apreciación del fenómeno de la reforma como algo importante y trascendental, que lo fue, pero con sus limitaciones. La reforma agraria. Sí, ¿no? Un proceso bastante interesante, pero que justo en mérito a este diplomado, revisando algunas documentaciones, hay estudios bien interesantes por eso, ¿no? Muchas cosas por cuestionar, porque en el plan o en la agenda del gobierno militar de la reforma agraria no estaba contemplado, no había un plan para las comunidades, sino que en el camino se hace el tema de la reforma, pero también por otro contexto, ¿no? Porque hay todo un problema ya social que en democracia no se pudo resolver, como es el tema de la reforma agraria, la gran concentración en las tierras, ¿no? Y que Belaúnde no pudo resolver ese problema, ¿no? Y las primeras reformas, recordemos que se dan en la parte de Urubamba, ¿no? En el gobierno de Belaúnde. Sin embargo, pues el proceso iba avanzando y había grandes problemas. En el caso colombiano, por ejemplo, no hubo reforma agraria y lo que tenemos son dos facciones, ¿no? O sea, las FARC y el Ejército de Liberación Nacional. Pues ¿qué hubiera pasado? Pues fue un baño de sangre, ¿no? Si no hubiera habido una reforma agraria. Un gran problema. Pero de una u otra manera se reivindicó en alguna medida, ¿no? Y fue el contexto también en donde se cambia la denominación de poblaciones indígenas, que en la Constitución de 1920 por primera vez tienen reconocimiento legal y personería jurídica, recién en la Constitución de 1920. Y a partir de ahí, esa denominación de poblaciones indígenas en el gobierno militar, de la reforma agraria, cambia la denominación de comunidades campesinas y nativas. ¿Con qué intención? Básicamente, pues, porque había toda una carga negativa y la discriminación que existía, pues, era aterrador, de todos los sectores, hasta estatales, se ve institucionalizado. Bueno, hasta la actualidad eso existe, ¿no? Eso mismo. Estamos en el siglo XX. Bueno, y claro, y los tribunales agrarios hayan tenido un papel importante. El problema de las tierras, sobre todo, ¿no? Porque muchas veces hay comunidades que cada vez eran limitadas en sus tierras. El caso, un ejemplo de eso es, por ejemplo, acá nomás en Cerro de Pasco, que Manuel Escorza habla muy bien de su obra de Alrededor de Porrancas, cómo la empresa va abarcando sus tierras y en un momento u otro el cerco aparece en la puerta de su casa, ¿no? Y desarrolla bastante justamente el tema del reconocimiento y cómo también las poblaciones originarias en aquellos años se habían convertido en grandes litigantes. Yo recuerdo una vez cuando vino Zaffaroni, bueno, seguramente los abogados Zaffaroni, vino a una conferencia, es un gran penalista, ¿no? Reconocido argentino, que vino a una conferencia en San Marcos. Entonces todo el mundo creía, pues, que en San Marcos iba a hablar de derecho penal, teoría del delito, etc., ¿no? La conferencia fue sobre pueblos originarios, sobre la imposición del modelo económico y cómo este modelo económico se impone. Inicialmente eran las ciudades, pero ahora son en todas partes, ¿no? O sea, no hay frontera. Y al no existir frontera, obviamente choca con estas poblaciones originarias donde por medio están, pues, la defensa de los recursos naturales, de sus territorios, de su hábitat, todo eso, ¿no? Entonces, básicamente, eso es ¿no? Igual vamos a tocarlo más adelante, ¿no? El tema del tribunal, vamos a tratar de ahondar un poquito ahí. Sí, doctor, un poco dentro del marco de la historia de la escuela no podemos cubrir eso mismo que sucedieron. Lamentablemente la historia republicana se ha movido por las propias exigencias de la gente. Por decir, la reforma de Obama en el Cusco fue porque ya había un movimiento de izquierda revolucionaria, el famoso MIR, con Hugo Blanco a la cabeza, ya en mesa pelada, concentrado en la galería de Villa. Entonces, ya había todo un problema. Tenían que hacer eso. Ahora, en el tema de Velasco, hay un libro que se llama El Plan Inca. Ahí está contemplada la reforma agraria. No es que también porque tumbarse a toda una oligarquía no ha sido una labor fácil. O sea, levantar una bandera y decir, señores, ahora la tierra está, quien nos trabaja,
había una concesión. El problema es que la población no estuvo preparada para ese evento de demasiada trascendencia. No había preparado a los funcionarios, no había preparado. Pero fue de vital importancia. Si nosotros vemos fundamental, ¿no? el desarrollo de la constitucionalización, ¿cuántas constituciones hemos tenido hasta la fecha? 12 constituciones. Entonces, ¿cuándo lo reconoce como comunidades campesinas y nativas? A raíz de la reforma agraria. Claro, pero ya anteriormente tiene un reconocimiento. Ya tenía un claro. Si lo ve, la reforma cambia de denominación, ¿no? Es decir, si no, acá teníamos reducciones. Luego tenemos, en la época de la independencia, tenemos indígenas. Luego en el gobierno de Leguía se le reconoce la personería jurídica y la existencia legal, ¿no? A las comunidades como poblaciones indígenas. Luego la de 33 también. Y posteriormente en el gobierno de Velasco cambian la denominación de poblaciones indígenas por comunidades campesinas y nativas. Es decir, a lo largo de la historia han tenido distintas denominaciones, ¿no? Pero en ese proceso de tener distintas denominaciones, lo que sí no han perdido es la esencia, uno, de sus manifestaciones culturales, de sus patrones, de su identidad, etc. Han tratado de darle distintas denominaciones y en función de eso de repente también ser sujetos a unos determinados derechos. Pero lo que sí no podemos negar es que en ese proceso han tenido la existencia y han seguido existiendo, han seguido luchando estas poblaciones y siguen luchando también, ¿no? Entonces, y con lo que nos hemos quedado es con comunidades campesinas y nativas, lo que nos hemos quedado, que es un antecedente de la reforma agraria. Obviamente la reforma agraria fue un evento importante para las poblaciones indígenas, fundamental, eso no lo podemos negar, eso es indudable. Mis otras diapositivas. Tengo otra. La otra. Esa. Ya hemos hecho un recuento histórico, ¿estamos? Sí. ¿No? Denominación, conceptos, más o menos el proceso histórico. La idea es qué relación tienen las comunidades campesinas nativas con las poblaciones indígenas. ¿Son lo mismo? ¿Y qué relación tienen con el marco internacional de protección de derechos de los pueblos indígenas, con la Convención 179? Porque sobre eso actualmente se está discutiendo y se está peleando, porque actualmente tenemos por un lado el Ministerio de Cultura que se ha creado y que hay un conjunto de comunidades que ya están en la base de datos, no todas, ¿no? Pero que exigen como requisito estar en esa base de datos para ser sujetos de un proceso de consulta previa. Entonces vamos a analizarlo posteriormente, ¿no? Acá tenemos de la negación al reconocimiento, ¿no? La situación de los pueblos indígenas en el Perú. Ya hemos hecho un recuento hace un momento, pero también hay que algunas cosas, ¿no? San Martín declaró la incorporación de la población indígena a la nueva República Peruana, eliminando el tributo indígena y servicio forzoso. Pero posteriormente, en el 24, Bolívar decreta la preservación de las tierras de la comuna de indios entre sus miembros masculinos, y en 1826 el tributo indígena es restablecido como contribución indígena, tasa más alta cobrada a indígenas en comuna, también llamados originarios. Luego en 1850 tenemos el servicio forzoso del indígena restablecido llamado Congán. Luego de 1860 a 1920 tenemos constantes levantamientos indígenas. Y a raíz de esos levantamientos indígenas es que en 1920 se le reconoce o se le otorga a las comunidades campesinas y nativas reconocimiento de existencia legal y personería jurídica. Ese es un paso fundamental. Pero, como lo han mencionado, es producto de ese contexto, ¿no? ¿Qué más tenemos? Movimientos proindígenas en Cusco, Puno, Lima y otras capitales de provincias.
Luego tenemos el centenario de la República en 1920, que es un hecho importante. ¿Por qué? Porque la Constitución del Perú le reconoció a las comunidades indígenas con derecho, y la de 1933, comunidades indígenas con existencia legal y personalidad jurídica. Luego, de 1935 a 1992, con el Ministerio del Trabajo, la Dirección General de Asuntos Indígenas, luego de comunidades campesinas y nativas, que se encargaba de la inscripción y titulación de las comunidades, resolución de conflictos y el plan de desarrollo económico para estas poblaciones. Luego tenemos el gobierno de Velasco, declaró cambio de nombre de comunidad indígena a comunidad campesina. Luego en 1974, la nueva ley reconoció el segundo tipo de comunidad indígena, la comunidad nativa. Luego tenemos la Constitución política, que solo queda la imprescriptibilidad en tierras de las comunidades. Recordemos que la Constitución del 79 le reconocía mayores prerrogativas a nivel constitucional a las comunidades, eran imprescriptibles, inalienables e inembargables. Tres prerrogativas. De esas tres solo queda la imprescriptibilidad. Los demás tienen ese reconocimiento, pero ya no a nivel constitucional, ya no es expreso. Entonces, sujeta a interpretación, está en el Código Civil, ¿no? Entonces, ¿se le ha ido mutilando derechos a las comunidades campesinas nativas? Sí. ¿Se le siguen mutilando derechos? Sí. Reconozco que en el contexto incluso del problema de las bambas hubo una propuesta de, bueno, es un economista, ¿no?, que la solución para los conflictos sociales era que esa parcela que le otorgaba la comunidad al miembro de la comunidad, esa posesión, se tenía que individualizar esa propiedad, y así se solucionaba el problema. Pero eso, en el fondo, era eliminar a las comunidades, pues si esa es la base de su existencia. Exacto. El negocio sería con cada propietario. Exacto. Esa era la intención, ¿no? Luego tenemos la Constitución política, solo que hay imprescriptibilidad, y en 1995 viene la vigencia del Convenio 169 de la OIT, ¿no? Entonces, el Convenio 169, ¿qué es el convenio? Uno, que es un tratado internacional, ¿no?, adscrito a las Naciones Unidas. La OIT es una entidad adscrita a las Naciones Unidas y que impulsa el Convenio 169, no producto de que se le ocurrió o un día pues se pusieron de acuerdo y ya no, porque por medio había un conjunto de demandas, estados, personas, organizaciones que impulsaban que se reconozca a nivel internacional el derecho de los pueblos indígenas. Y eso al final se plasmó en un convenio, es decir, se positivizó, ¿no? Y tenemos el Convenio 169, que es el que lo he traído, y que ahí desarrolla un conjunto de derechos y obligaciones sobre poblaciones indígenas. Y en el Perú serían comunidades campesinas y nativas, ¿no? Ese es el convenio. Doctor, usted Sí. quiere decir que recién con la incorporación del Convenio 169, las poblaciones campesinas o indígenas, como digamos así, recupera ese derecho ese derecho colectivo, ese derecho de uso y posesión